Hola, hola. Bueno, gracias Francisco, muchas gracias por la presentación, a Amgen por la invitación. Es un placer, doctora, estar de nuevo aquí con ustedes. En los próximos minutos voy a hablar de un caso clínico y me voy a basar en un caso clínico para dejar algunos mensajes que seguramente van a ir de la mano con los mensajes que dejó la doctora Nayeli en cómo tenemos que pensar a nuestros pacientes con neuromielitis, principalmente para hacer un diagnóstico efectivo y un tratamiento rápido. Estos son mis conflictos de interés y este es el caso clínico que le presento, que probablemente también preste alguna discusión, como el caso clínico anterior, y es una mujer de 29 años, médico. Ustedes saben que cuando tenemos un médico como paciente, probablemente no son los pacientes más fáciles de abordar y siempre tienen algunas complicaciones en el seguimiento, en el diagnóstico, en el tratamiento. Ella es vegana de hace más de 10 años y se presenta en noviembre del 2020. Pensemos que también había un contexto epidemiológico mundial importante, que esto también muchas veces sesgó, puede ser, o habrá sesgado muchos diagnósticos en ese momento, pero se presenta con un cuadro de un mes de evolución, de inicio subagudo, caracterizado por trastornos principalmente sensitivos. Estos trastornos sensitivos aparentemente progresaron durante varios días y al comienzo el primer diagnóstico que recibe es un diagnóstico de crisis de pánico. De hecho, medican a esta profesional con antidepresivos y ansiolíticos, pero obviamente que esto sensitivo progresa en un trastorno motor y ahí seguramente que la cosa cambia. Estas son las manifestaciones sintomáticas que tenía la paciente y al examen físico. Ella, además de haber presentado ese trastorno sensitivo y motor, comenzó con algunas manifestaciones que probablemente nos tienen que alertar y son cosas que algunas veces las vamos a ver en algunos diagnósticos y en otros no. El síndrome de Lermit, que muchas veces es algo que nos puede orientar cuando un paciente aún no tiene clínica medular, nos puede orientar a una topografía medular. Prurito interescapular, voy a detenerme después en esta manifestación clínica y probablemente ustedes, si recuerdan algún paciente con mielitis, pueden llegar a acordarse de esta manifestación clínica que nos puede sesgar también un diagnóstico. Dificultad para caminar y en el examen físico tiene un trastorno sensitivo motor y este trastorno motor le va a dar una dificultad para la marcha con un SS de 4.5. Hasta ahí no es un caso complejo. Cuando vamos a ver la resonancia magnética, acá le traigo cortes sagitales y coronales, no son tan frecuentes de ver, pero mejor me voy a detener en esta resonancia. Lo que podemos ver es una mielitis que ocupa un poquito más de un segmento, pero es una mielitis denominada corta, lateral y posterior. Si pensamos en pacientes que tienen este tipo de manifestaciones radiológicas, en la gran mayoría de los casos nos va a llevar a pensar en esclerosis múltiple o en un síndrome clínico aislado que nos vaya a orientar a ese diagnóstico, ¿no? Esto es lo que vemos habitualmente en nuestros pacientes por las características imagenológicas y también por la frecuencia, ¿no? Por la prevalencia de una enfermedad sobre otra. A esta mujer se le hacen estudios paraclínicos, una punción lumbar donde las bandas eran negativas, se le da tratamiento con corticoides a altas dosis donde hay una recuperación casi total y algunas cosas que nos empezaban a llamar la atención, principalmente una resonancia de cerebro normal. Se le hace también anticuerpos anti-AQP4 y MOG que, como eran referidos por otro colega, no teníamos en ese momento el método con el cual se habían realizado, pero hasta ese momento los dos anticuerpos eran negativos y no había ningún otro hallazgo importante. Entonces aquí nos tenemos que parar frente a esta paciente que es colega, que seguramente va a querer alguna respuesta y le tenemos que dar alguna respuesta. Y estas probablemente son las opciones diagnósticas en las cuales nos podemos parar en ese momento. Esto se trata de un síndrome desmiyelante aislado con alto riesgo de evolucionar esclerosis múltiple. ¿Podemos hacer ese diagnóstico en este momento donde estamos parados? Se trata de un espectro de NMO 0 negativo porque obviamente que los anticuerpos habían sido negativos. Se trata de una enfermedad asociada por anticuerpos anti-MOG o es una mielitis idiopática. Por razones de tiempo no les voy a pedir ahora que voten ni que me digan su opinión. Solamente los quiero llevar a pensar cada uno de estos escenarios teniendo a una colega al frente que está pidiendo su diagnóstico. Ayer mostraba Georgina el valor de las bandas oligoclonales. Solamente quiero resumir
digamos, y estratificar el riesgo de tener esclerosis múltiple cuando tenemos un primer síndrome clínico aislado. Si tenemos un paciente con un primer síndrome clínico aislado, probablemente las dos herramientas que mayor valor predictivo tengan para poder hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, identificando todas las características clínicas y paraclínicas, van a ser la resonancia magnética del cerebro y las bandas oligoclonales. Si tenemos una paciente con una mielitis, más allá de las características clínicas, sin lesiones del cerebro y con unas bandas oligoclonales negativas, el riesgo de desarrollar una esclerosis múltiple clínicamente definida, o sea, un segundo evento clínico, en ese momento que la estamos viendo a esa paciente va a ser muy bajo. De hecho, esto creo que lo presentó Georgina ayer, este es uno de los tantos trabajos que salió de la Corte de Barcelona de los pacientes con CIS. Miren ustedes cómo va aumentando el hazard ratio a medida que los pacientes van teniendo bandas oligoclonales positivas o mayor número de lesiones en resonancia magnética. Cuando estas dos variables no existen, es el control que pone y el hazard ratio pasa por la línea de nulidad. O sea que en ese momento, alto riesgo de tener esclerosis múltiple no tiene la paciente. Si vamos a ver qué pasa con la enfermedad asociada a anti-MOG, estos son las recomendaciones que han salido de un panel de expertos hace muy poquito. Nos piden 3 escenarios importantes y tiene que cumplir los 3 escenarios. El de abajo, como cualquier otra enfermedad autoinmune, excluir otra enfermedad, pero nos paremos en los 2 primeros. Manifestaciones clínicas. Bueno, esta paciente tuvo una mielitis, pero la más importante es tener testeado un anticuerpo positivo, que claramente esta paciente no lo tenía. Si vamos al tercer escenario, si en este momento podríamos darle diagnóstico de un espectro de neuromielitis óptica, nos tendríamos que ir al panel de mi izquierda o de su derecha, donde tenemos pacientes con AQP4 negativo, y acá vamos a tener y vamos a necesitar 2 características importantes. Que la paciente o el paciente tenga 2 fenómenos clínicos representativos, como alguno de estas manifestaciones que yo le estoy mostrando ahí, y además que tenga un sello radiológico. Esta paciente tenía un solo fenómeno clínico. Entonces, si tendríamos que en ese momento pararnos en cuáles son los diagnósticos más importantes, hasta ese momento yo no me aventuraba a decirle ninguna de estas 3 manifestaciones clínicas. Ahora, una de las consideraciones que nosotros tenemos que tener ante un paciente que tiene una manifestación inmunomediada del sistema nervioso central, como esta paciente que tenía una mielitis, es si vamos a inmunosuprimirla de manera crónica. Y aquí sí me gustaría saber su opinión. De la única forma que podría saber su opinión es que levanten la mano. Entonces yo quisiera saber si algunos de ustedes que esté frente a esta colega, que tiene una sola lesión en médula, que tiene una sola manifestación clínica y que hemos pasado las diferentes opciones diagnósticas, si ustedes le ofrecerían una inmunosupresión crónica o la controlarían, que algunas veces puede ser riesgoso esperar un segundo evento. Entonces quiero saber si se animan. Obviamente yo voy a ver, nadie va a saber qué votó el otro. ¿Ustedes inmunosuprimirían a esta paciente de manera crónica? Levanten la mano, ¿quién le daría algún tratamiento inmunosupresor, inmunomodulador de manera sostenida a esta paciente? Bueno, ahí creo que ganó el no. Si todos se animarían, no voy a hacer votar a quién no, porque me imagino que los que no levantaron la mano entonces no inmunosuprimirían de manera crónica. Y acá me quiero parar, es que no hay un consenso y probablemente los que hayan levantado la mano tengan argumentos válidos para poder inmunosuprimir de manera crónica, y aquellos que no han levantado la mano van a tener también argumentos válidos. Probablemente para aquellos que no han levantado la mano, el argumento más válido es que estamos ante un evento monofásico y que no podemos identificar en ese momento cuál es la etiología. Entonces, cuando no tenemos una etiología clara, probablemente no sabemos qué estamos tratando. También es cierto que muchas veces estos eventos monofásicos quedan en un evento monofásico, pero probablemente haya pacientes que alguna vez nosotros vamos a tener que inmunosuprimir de manera sostenida, aún sin tener un diagnóstico. Si bien hay recomendaciones que hoy hacen diferentes expertos, hace muy poco salió las recomendaciones del grupo alemán, probablemente cuando tenemos un fenotipo muy claro, como por ejemplo una neuritis óptica bilateral y severa o una mielitis longitudinal extensa severa con una pobre recuperación, aún siendo el primer episodio, uno podría, esto es recomendación de experto, no hay ninguna base científica sobre esto en trabajos aleatorizados, uno podría sugerir una inmunosupresión crónica. Pero quienes no lo hagan, o sea, tampoco van a estar errados en el seguimiento. Yo les voy a contar qué hicimos nosotros. Nosotros no le dimos ninguna inmunosupresión crónica. Por ahí, quienes hayan levantado las manos hubieran evitado una
segunda manifestación clínica. Pero miren cómo sigue el caso. Pasó la pandemia, la colega siguió estable con controles clínicos y radiológicos, pero hace poco, en el año 2024, en marzo del 2024, hace un episodio de vómitos copiosos de varios días, varios episodios por día. Va a sus colegas gastroenterólogos, le dan tratamiento, como puede pasar en el 90% de los pacientes que comienzan con vómitos sostenidos. Al tener este antecedente y no encontrarle ningún diagnóstico, nos la refieren de nuevo. Y miren acá ustedes, yo no sé si esto es el puntero. No, bueno. Ustedes pueden ver ahí una lesión en el área postrema muy clara, ¿no? Una lesión muy clara tanto en el corte axial y sagital. Tengan presente que siempre para evaluar médula y para evaluar área postrema es mejor siempre tener por lo menos 2 cortes para poder situarnos bien anatómicamente y determinar bien las características de las lesiones. Y acá miren ustedes cómo después de una segunda solicitud de AQP4 viene positivo. Acá también me quiero parar un poquito. Ustedes saben que existe la posibilidad de encontrar pacientes que hoy se llaman que seroconvierten. Seroconvertir significa que un paciente yo lo testee primero y dé negativo y después va a dar positivo. Acá hay que tener 2 consideraciones muy importantes. Si las 2 determinaciones están hechas en las condiciones ideales, o sea, en el momento ideal, el timing, no hacer la determinación en un momento que está con plasmaféresis o en pulsos altos de corticoides, y además con el mejor método disponible, las chances de seroconversión, según diferentes estudios que comparan sus métodos con sus métodos, es bajísima. Bajísima, no es nula, pero es bajísima. O sea, las chances que un paciente que tenga un evento que me dé negativo y en las mismas condiciones yo vuelva a testearlo después de otro evento es baja. ¿En qué condiciones podría aumentar las chances de seroconversión? Igual siempre nosotros a los pacientes negativos lo volvemos a testear. Es cuando algunas condiciones del primer testeo se diferencian con el segundo testeo. Y tiene que ver el timing, y es muy importante en el momento que vamos a hacer la determinación, y también tiene que ver con el método utilizado. ¿Sí? Pero esta paciente, entonces, ahora podríamos darle el diagnóstico de espectro de la neuromielitis. ¿Cuál fue la manifestación que nos llevó a terminar de confirmar el diagnóstico? El síndrome del área postrema. El síndrome del área postrema, después lo voy a comentar un poquito más, ha sido reportado por diferentes estudios, pero probablemente quienes empezaron a poner un sello en esto fueron la gente de la Clínica Mayo, cuando empezaron a determinar algunas manifestaciones clínicas asociadas a anticuerpos positivos. Acá podemos ver cuáles son las características que hoy tenemos que tener presente para poder sospechar en un síndrome del área postrema, y que tienen que ver con estas manifestaciones que pueden ser náuseas, vómitos e hipo persistente por más de 48 horas de duración y más de un episodio por día. Pero en general lo que vamos a necesitar es la confirmación radiológica. Es muy raro tener un síndrome del área postrema sin confirmación radiológica hecho en una buena resonancia. Acá podemos ver algunas características clínicas, y es interesante ver que del grupo de pacientes que ellos han evaluado con síndrome del área postrema, la manifestación clínica más frecuente asociada a esto han sido las náuseas seguidos por los vómitos. Y un grupo de pacientes lo habían hecho solamente como primera manifestación o de manera aislada. Ahí sí hay un reto diagnóstico y yo les voy a mostrar más adelante. De hecho, en este trabajo que compartía la doctora Nayeli, que participaron varios centros de México y que fue liderado por Carlos, por Lorna y por mí, pudimos observar diferentes características clínicas en los pacientes con neuromielitis. Acá, en más de 900 pacientes, pudimos identificar que el síndrome del área postrema, como primera manifestación, se asociaba a un retraso diagnóstico. Esto que comentaba Nayeli, tan importante. Si retrasamos el diagnóstico, probablemente retrasemos el tratamiento. Acá fue al revés, no fue la primera manifestación. Pero si tenemos un síndrome del área postrema y es la primera manifestación de los pacientes, la mediana de tiempo al diagnóstico es de 60 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente el paciente tuvo un segundo episodio para llegar a esto. Entonces, las características clínicas de esta paciente seguramente nos van a llevar a reflexionar las características clínicas de la enfermedad. Y acá vuelvo a mostrarle el trabajo liderado por los colegas, donde vamos a analizar algunos puntos específicos que seguramente vamos a poder extrapolar a la población de sus pacientes, porque principalmente son pacientes latinoamericanos y porque un grupo importante de estos pacientes vienen de acá de México. Algo que también tenemos que entender es cuáles son las características basales de nuestros pacientes. La gran mayoría de los pacientes con espectro NMO
van a ser mujeres y acá el gap va a depender si es cero positivo o cero negativo, pero cuando lo comparamos, por ejemplo, con MOGAD, donde la diferencia hombre-mujer es mucho más cercana y en algunos artículos muestran que es 1 a 1, acá vamos a ver que la relación es mucho mayor. Algo interesante que también tenemos que tener en cuenta es la edad de aparición. Nosotros esperamos tener pacientes mayores cuando lo comparamos con esclerosis múltiple y cuando lo comparamos con enfermedad del espectro. Y algo interesante que también hemos encontrado en nuestro trabajo y que es importante tenerlo en cuenta es el EDSS al diagnóstico, la discapacidad al momento del diagnóstico. La discapacidad al momento del diagnóstico, estamos hablando de discapacidad probablemente en el primer evento. Cuando vemos qué pasa en las cortes de esclerosis múltiple, y principalmente cortes contemporáneas, el EDSS al diagnóstico ronda alrededor de los 2 puntos, 1.5 o 2 puntos. Son pacientes que pueden tener algún grado de discapacidad, pero en la gran mayoría discapacidad leve. Si empezamos a entender que esta es una enfermedad grave y discapacitante, podemos ver qué pasó en nuestra corte y esto se replica en otras cortes del mundo. La discapacidad o el EDSS al diagnóstico ronda alrededor de los 4 puntos. 4 puntos significa que es un paciente que está discapacitado. 4 puntos significa que es un paciente que si tiene un episodio más puede quedar en una silla de ruedas. Esto es la discapacidad al momento del diagnóstico en una corte latinoamericana, donde un grupo importante de estos pacientes son mexicanos. ¿Qué nos llevan a reflexionar esto? Que tenemos que rápidamente hacer el diagnóstico y rápidamente tratarlo. Voy a referirme ahora a las características clínicas al momento del diagnóstico y ya vamos a ver con la próxima diapositiva que la gran mayoría de los pacientes van a presentar mielitis o neuritis, pero algunos otros pueden presentar algunas manifestaciones clínicas. Pero miren esto de interesante, si vamos a poner el foco en el síndrome del área postrema que presentó esta paciente y queremos por ahí estratificar el diagnóstico, y esto también se replica en otras cortes del mundo, el síndrome del área postrema no está identificado en pacientes con enfermedades anti-MOG. O si hay algún paciente, probablemente sea un reporte de caso. El 0% de los pacientes de nuestra corte presentó síndrome de área postrema asociado a un anticuerpo anti-MOG. Entonces, si tenemos un paciente que debuta con un síndrome de área postrema o que ha tenido un síndrome de área postrema en su evolución y aún no tiene diagnóstico, probablemente el diagnóstico de espectro de NMO es el diagnóstico que tenemos que pensar. Y probablemente en esos pacientes venga una QP4 positivo porque el síndrome de área postrema está asociado específicamente y principalmente en pacientes positivos. Pero volvemos a las características clínicas de la enfermedad y es lo que más o menos conocemos de nuestra corte. Casi el 90% de los pacientes con espectro de NMO debutan con neuritis o mielitis. Si pensamos en la mielitis, clínicamente van a ser severas, clínicamente van a afectar todas las modalidades de la médula, o sea que van a tener alteraciones sensitivas, motoras y también esfinterianas. Y algo importante, que después de todos los esfuerzos terapéuticos, un grupo importante de pacientes la recuperación va a ser pobre. Ahora, tenemos algunas manifestaciones o algunas características semiológicas o clínicas para poder sospechar en espectro de NMO. Bueno, acá les muestro algunas características como el síndrome de Lermite va a estar más asociado a este tipo de enfermedad que a esclerosis múltiple, si bien lo vemos en algunos pacientes con esclerosis múltiple. El dolor o el prurito va a estar mucho más asociado a espectro de NMO, como así también los espasmos tónicos. Estos son datos digamos, de algunos trabajos publicados del 50%, pero yo no lo tengo este dato preciso en mi corte, pero yo creo que casi el 80 o 90% de los pacientes que están en seguimiento en mi hospital con mielitis longitudinal extensa asociada a NMO tienen espasmos tónicos. Me parece que este registro está un poco por debajo de lo que vemos habitualmente. Si ustedes tienen un paciente con espasmos tónicos, probablemente esté mucho más asociado a una enfermedad del espectro que a esclerosis múltiple. Y obviamente la resonancia magnética que va a mostrar una lesión longitudinal extensa. Si vamos a ver qué pasa con la neuritis óptica, también vamos a tener el mismo pensamiento. Severas y de pobre recuperación. Severas y de pobre recuperación. En resonancia magnética, dos cosas importantes a tener en cuenta, la longitud y la topografía. Si tenemos una neuritis longitudinal extensa, o sea que ocupe más de 1/3 de la longitud del nervio óptico, sospechemos enfermedad del espectro o en enfermedad anti-MOG. Si esta neuritis va a ir a la región posterior y va a tener contacto con el quiasma óptico o va a ocupar el quiasma óptico, pensemos en enfermedad del espectro. Ahora, ¿qué pasa si es bilateral? Si es bilateral puede cambiar un poquito la cosa porque los datos epidemiológicos y también nos
nos pasó en nuestro trabajo que se va a asociar un poco más a enfermedad por MOGAD. Si yo tengo una neuritis de debut bilateral, probablemente voy a tener más chances de que ese paciente esté asociado a una enfermedad por anticuerpos anti-MOG que a un espectro, pero deberíamos sospechar los dos porque forma parte de la clínica del espectro NMO. Miren de interesante las manifestaciones clínicas de la neuritis y la mielitis, que estos son los primeros criterios diagnósticos publicados donde trataron de establecer las bases para hacer el diagnóstico de neuromielitis, en ese momento denominado también síndrome de Vick. Lo que decían los expertos era que el paciente, para hacer sospecha de esta enfermedad, debía tener neuritis y mielitis, pero miren esto más importante, lo que está marcado acá, no debía tener afección en otra área neurológica. O sea que si el paciente tenía otra manifestación clínica, debíamos excluir el diagnóstico y pensar en otra cosa. Miren cómo ha cambiado la cosa en todos estos años y sabemos hoy que con el advenimiento del anticuerpo AQP4, nuestro pensamiento ha ido cambiando y hubo un cambio de paradigma. El encontrar este biomarcador diagnóstico que no lo tienen otras enfermedades nos ayudó a pensar que había manifestaciones clínicas por fuera de la neuritis y de la mielitis. Y hoy sabemos que hay un espectro clínico y seguramente vamos a seguir con los años encontrando otras manifestaciones clínicas asociadas a esta enfermedad. Entonces, hoy si tenemos un paciente que tiene manifestaciones del síndrome del área postrema, y de nuevo lo voy a repetir porque es importante tenerlo presente porque no es tan frecuente, náuseas, vómitos e hipo, aislado o en combinación estas tres manifestaciones por más de 48 horas, sin otra causa que lo justifique, y aún más, si yo tengo un sello radiológico, tengo que pensar en neuromielitis. Y esto es muy importante, esta frase que le puse acá abajo, es muy raro pensar en síndrome del área postrema que esté asociado a esclerosis múltiple o enfermedad por anticuerpos anti-MOG. El desafío más grande del diagnóstico de un síndrome del área postrema es cuando está aislado. ¿Sí? Si tenemos un paciente que debuta con una neuritis y una mielitis con esta manifestación, probablemente sea mucho más fácil. El síndrome de tronco, ya empezamos a hablar de cosas mucho más raras. En nuestra corte, menos del 2% de los pacientes debutaron con un síndrome de tronco, pero hay estudios que hacen un seguimiento y muestran que hasta un tercio de los pacientes en algún momento de la evolución podrían llegar a tener síndrome de tronco. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones más frecuentes del síndrome de tronco? Probablemente la oftalmoplegia o oftalmoparesia y la ataxia cuando afecta a los pedúnculos laterales. Acá tenemos el ejemplo de un paciente de nuestra corte que tenía además afección del cerebelo, donde tuvo una ataxia y vértigo. Cuando descartamos otras enfermedades, a una de las FEUS se le ocurrió solicitarle AQP4 y vino niveles elevados de AQP4. Y para finalizar, de las manifestaciones clínicas, el síndrome cerebral y el del cefálico, que son mucho más raros. Y acá sí, si es debut, el desafío clínico va a ser enorme. Enorme porque miren ustedes las características clínicas, que no estamos acostumbrados a verlo en pacientes nuestros que vienen a nuestro consultorio, que están hospitalizados. Y algunas veces, algunas manifestaciones se pueden confundir, por ejemplo, con una encefalitis autoinmune. Este es el caso de una paciente de nuestra corte, que debutó con una neuritis óptica. Probablemente esto nos ayudó a que cuando se internó nuevamente por convulsiones y alteraciones del comportamiento y del sensorio, pudimos sospechar esta enfermedad con resonancias atípicas para enfermedad del espectro, pero vino finalmente un anticuerpo positivo y hoy está bajo tratamiento. Entonces sabemos que las características clínicas, si bien la más importante, la SCORE, la que tenemos que pensar siempre en esta enfermedad son la neuritis y la mielitis, tenemos que salir de ahí y también pensar en otras características un poco menos frecuentes. Ahora, ¿qué pasa con el pronóstico? Bueno, estos son también datos de nuestro estudio, pero los traigo porque también son similares a otras cortes de pacientes. Los pacientes que al debut tenían más riesgo de tener EDSS de 4 o de 6, pacientes muy discapacitados, en aquellos pacientes que habían pasado más de una recaída al momento del diagnóstico y principalmente si la primera recaída había sido una recaída medular. Son las manifestaciones clínicas que se repiten en otras cortes. Pero algo que nosotros encontramos, y estamos ahora trabajando en esto y todos los colegas que han participado nos han hecho algún comentario, algo interesante que hemos encontrado, que aquellos pacientes que eran mestizos, cuando estratificamos las etnias y lo comparamos con otras ascendencias, tenían más riesgo de también tener mayor discapacidad al momento del diagnóstico. Es algo que queremos investigar porque no está investigado aún. Vuelvo a la corte alemana, la corte de Nemos, donde también trataron de estratificar el riesgo de llegar a DSS discapacitantes.
3, 4, 6 y 7 y hicieron una comparación con los pacientes anti-MOG. Y esto es algo que vemos también nosotros en nuestro consultorio y en nuestras cortes. Los pacientes con espectro NMO tienen más riesgo en llegar a estos hitos de DSS y llegan en un tiempo más corto. De vuelta, tenemos que entender que esta es una enfermedad grave y que deja mucha secuela. Y esta corte también NEMOS trató de estratificar el riesgo y nuevamente la mielitis al momento del diagnóstico y acá la edad. Los pacientes mayores de 50 años tenían más riesgo de tener discapacidad y llegar a DSS elevados. Bueno, entonces, haciendo toda esta revisión clínica de esta enfermedad, voy a volver a nuestro caso y esto me va a dar también puntapié para las últimas diapositivas donde le voy a presentar parte del consenso latinoamericano. Repasamos el caso, entonces una mujer que al comienzo con una mielitis corta y con resonancia normal fue estudiada y sus anticuerpos fueron negativos. Algo que me pasé por alto, tuvo un aborto espontáneo en el medio. Sepan que los estudios que hoy hablan de reproducción o de planificación familiar en neuromielitis, hay que tener en cuenta 2 o 3 conceptos, ¿sí? Una mujer con neuromielitis puede llevar a cabo un embarazo y este embarazo puede llegar a término y no tenemos que tenerle ningún miedo, pero tenemos que buscar el momento óptimo del embarazo y estamos hablando de una mujer con una enfermedad estable bajo tratamiento. Pero también tenemos que conocer algunas cosas que tenemos que referirle a nuestras pacientes. Hay diferentes estudios que ponen énfasis y muestran que hay un riesgo un poco mayor, según algunos estudios más o menos, de abortos espontáneos en pacientes con neuromielitis. Y esto tiene que ver con la expresión de los anticuerpos placentarios, ¿no? Esto tiene que ver que algunas pacientes podrían desarrollar esto por una cuestión vascular. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que también hay algunos estudios que muestran que puede haber un retraso del crecimiento uterino en pacientes que tienen este anticuerpo positivo y en algunos pacientes mayor riesgo de eclampsia y de preeclampsia. Esto no contraindica el embarazo, sino que nos hace que tengamos una paciente con mayor control en un centro obstétrico de embarazos de alto riesgo. Sigo con el caso, esta mujer años después hace un síndrome de la postrema y tiene anticuerpos positivos. Y acá sí, de vuelta y de nuevo, yo les voy a pedir que me ayuden a entender si en este momento ustedes le ofrecerían a esta colega inmunosupresión crónica. Entonces quisiera saber, y levantando la mano, ¿quiénes le ofrecerían inmunosupresión crónica? Bueno, creo que cambia el panorama. Y esto tiene que ver, probablemente, porque tenemos más bases de dónde pararnos, ¿no? Y acá voy a utilizar los próximos minutos, si ustedes me permiten, para contarle los pilares fundamentales del consenso, pero mañana con Lorna y con Carlos vamos a expandirnos en esto y les vamos a mostrar también de dónde viene todo esto que nosotros hemos investigado. Este es el consenso latinoamericano que ha sido publicado hace relativamente poco, que todos ustedes lo podrían tener y en caso de no poderlo descargar nos lo piden a cualquiera de los autores. Acá está Lorna y Carlos, que fueron también los líderes de este consenso. Voy a tratar de ser breve, pero solamente voy a sentar las bases del consenso porque mañana vamos a tener toda una presentación sobre esto. ¿Qué nos motivó a hacer el consenso? Y esto es importante, estamos hablando de una enfermedad rara y de una enfermedad grave, pero que tiene asimetrías en Latinoamérica. Las asimetrías tienen que ver con el diagnóstico limitado. No tenemos disponibilidad en todos nuestros países. Latinoamérica es un área extensa donde hay una gran diversidad, no solo poblacional, sino también de realidades. Hay diagnóstico limitado. Los tratamientos que hoy conocemos son de alto costo y el acceso también es limitado. Y las barreras de acceso van a estar mayores o menores en diferentes países. Y dentro de un país, por ejemplo Argentina, las barreras de acceso no son iguales cuando estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de Argentina cuando vamos a comparar con otras ciudades. Entonces nuestro objetivo más importante era tratar de bajar una recomendación a todos los neurólogos de Latinoamérica de cuáles eran los puntos más importantes que podríamos nosotros tener en cuenta para tratar a estos pacientes y abordar esta enfermedad. Y ahí hicimos un consenso y llamamos a especialistas que nos ayuden a definir algunos temas. ¿Cuáles son los ejes centrales del consenso? Donde mañana vamos a explayarnos un poco más. Recomendaciones generales, pero lo más importante, que hemos tratado de dividir el consenso en escenarios. Son los escenarios que ustedes van a tener cuando se enfrentan a un paciente. Entonces hemos tratado de estratificar este consenso en qué cosas les ayudaría a ustedes cuando se enfrentan a un paciente. Y los escenarios serían pacientes sin tratamiento con debut del diagnóstico AQP4 positivo o negativos,
hagamos de cuenta esta paciente, si ustedes la recibirían por primera vez, ¿qué pasaría en el follow-up de estos pacientes y si tendríamos que hacer un cambio de tratamiento? Y obviamente algo no menor para nuestra región, porque no somos similares a Europa o a Estados Unidos, tenemos variables epidemiológicas diferentes, algunas consideraciones de seguridad. Recomendaciones generales son las cosas que tendríamos que tener antes de nosotros prescribir un tratamiento a un paciente con neuromielitis. Lo decía Nayeli, yo creo que una de las cosas más importantes es estratificar el diagnóstico. Paciente cero positivo, cero negativo. Es lo más importante. Si tenemos la posibilidad, no dejemos a un paciente sin estratificar el diagnóstico, porque no solamente nos va a orientar al tratamiento, como decía la doctora, sino también nos va a hacer pensar en pronóstico. Hoy hay diferentes estudios, y también lo vimos en nuestro trabajo, que los pacientes AQP4 positivos van a tener más chance de recaídas y en un tiempo menor que los pacientes AQP4 negativos. Seguramente vamos a tener que estratificar no solamente el diagnóstico, sino también el pronóstico. Antes, obviamente, de iniciar un tratamiento, tenemos que hacer un tamizaje de infecciones. Tenemos que considerar a la mujer en edad fértil. No hay una contraindicación, pero ya les comenté algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Hay que considerar las comorbilidades. No solamente autoinmunes, como puse en la presentación, sino que me quedé corto, sino otro tipo de comorbilidades. No es lo mismo un paciente con dislipemia severa que me va a orientar o me va a excluir algún tipo de tratamiento. No es lo mismo un paciente que tuvo antecedente de meningitis y que me va a excluir otro tratamiento. Y así puedo empezar a estratificar un poco el tratamiento y obviamente lo que decía de los anticuerpos. Los dos primeros escenarios, mañana los vamos a expandir mucho más, pero esto es recomendación, no es algo que lo tienen que seguir de manera literal, pero en pacientes positivos, si tenemos la posibilidad de utilizar los anticuerpos innovadores y aprobados por los entes reguladores, sería la indicación principal. Hoy, si tenemos acceso y advenimiento a estos tratamientos, debería ser nuestra principal indicación. Nosotros no somos jueces en relación al costo de los tratamientos, para eso están los gobiernos y las entidades que están trabajando para eso. Nosotros estamos y tenemos una obligación moral con el paciente y estamos ante una enfermedad grave. Si hay un tratamiento aprobado por el Ministerio de Salud o por el ente regulador de cada país, uno tendría la obligación moral de indicarlo. Obviamente que hay otras salidas. En los casos que no tenemos acceso a estos tratamientos, en pacientes positivos se sugiere, si tenemos acceso, a anticuerpos monoclonales. Y acá bajaríamos a los anticuerpos llamados off-label, y estamos hablando de rituximab, en el mejor de los casos, o tocilizumab. Y en caso de no contar con ninguno de estos anticuerpos, ahí sí podríamos indicar un inmunosupresor clásico. Ayer lo mostraba Eli, que los pacientes con inmunosupresor clásico, más del 70% de los pacientes van a tener chances de falla al tratamiento, con lo cual no debería ser ni nuestra primera ni nuestra segunda opción. Rápidamente me voy a pasar a los pacientes AQP4 negativo, y acá, como vamos a mostrar mañana, no tenemos opciones terapéuticas que vengan de ensayos clínicos, y acá sí la experiencia va a ser lo más importante. Y de nuevo, acá es la recomendación en base a vida real. ¿Qué muestra la vida real? De nuevo, utilizar anticuerpos monoclonales, y en este caso, si tenemos posibilidad de usar rituximab, sería la primera indicación. De nuevo, en los pacientes seronegativos, la comparación de inmunosupresores clásicos con rituximab, hay una diferencia significativa a favor de rituximab. Y por último, seguridad. En seguridad tiene que ver con las consideraciones locales de cada país, y acá muchos de los colegas y los expertos que trabajaron en este consenso nos sugirieron incorporar algunas recomendaciones específicas de su país. Pero esto es importante tenerlo en cuenta, y cada uno sabemos cuáles son las características epidemiológicas de cada país. Acá sí lo importante es tener en cuenta algunas consideraciones. En todos los pacientes que vamos a inmunosuprimir tenemos que hacer un tamizaje de infecciones. En todos los pacientes que vamos a inmunosuprimir tenemos que tener un calendario de vacunación actualizado. Acá hay un asterisco, que aquellos pacientes que vamos a tratar con inhibidores del complemento, ese calendario de vacunación debería ampliarse para la vacunación antimeningocócica. Y otro asterisco en este caso de los inhibidores del complemento: si nosotros quisiéramos empezar un tratamiento rápido y no tenemos cumplido el tiempo necesario de la vacunación, por lo menos 14 días a partir de ello, podríamos iniciar tratamiento antibiótico profiláctico. Esto lo tenemos bastante aceitado nosotros en nuestro hospital. Otra consideración son los pacientes mayores de 65 años, donde empiezan a tener comorbilidades. Y acá un ejemplo importante que hablábamos también cuando discutíamos las cuestiones de seguridad en el consenso, son los pacientes que tienen dislipemia. Paciente con dislipemia elevada, no sería la mejor opción un inhibidor de la interleuquina 6, porque se ha visto en el seguimiento que podrían aumentar los lípidos en el seguimiento de estos pacientes. Estas son las bases
que nosotros quisimos de alguna forma dejar clara para que sean ayuda para todos los neurólogos de Latinoamérica en relación al tratamiento de nuestros pacientes. Y como conclusión de la presentación, pero principalmente de este consenso, las recomendaciones promueven un tratamiento temprano y personalizado. Identificamos la enfermedad y tenemos que tratarla tempranamente. El EDSS al diagnóstico en Latinoamérica ronda entre 4 y 4.5, pacientes muy discapacitados. Los nuevos tratamientos son un avance significativo, aunque tenemos que pensar en el acceso desigual de nuestra región, y esto también es algo importante que tenemos que nosotros trabajar para mejorar el acceso. Se requieren estudios de vida real. Hoy sabemos que las comparaciones head-to-head entre anticuerpos innovadores no la tenemos y tenemos seguramente que salir nosotros a trabajar desde los estudios de vida real para tomar algunas consideraciones. Sabemos que el seguimiento y la participación del paciente son claves para mejorar los resultados. Tenemos que introducir a nuestros pacientes porque la toma de decisiones no es vertical, no es de parte del médico, sino que la tenemos que compartir con los pacientes. Bueno, muchísimas gracias por su atención.